hermanas. Me llamo Rafael Bartolón. Cristo nos invita a servir a la palabra con amor, generosidad y sacrificio. Con Cristo misionero, predicamos el Evangelio. En este tercer domingo de Cuaresma vamos a meditar el Evangelio de San Juan en su capítulo 4, versículos del 5 al 42. Aquí en este Evangelio pues nosotros podemos meditar la conversión de una mujer samaritana hacia el cristianismo. En este Evangelio, especialmente Jesús, su persona, la predicación que Él daba a los pueblos, la necesidad de poder convertir a todos aquellos hermanos que se sentían alejados del reino. Vemos aquí en este Evangelio Jesús yendo en sí de camino hacia Galilea, pero sin antes tenía que pasar a un pueblo. Pero vemos que Él ya sintiéndose cansado, sintiéndose en sí ya cansado de caminar, de predicar, sobre todo necesita también de un descanso. Creo que también nosotros como cristianos, muchas veces nosotros nos sentimos cansados, fatigados, tanto del servicio que quizás podemos realizar dentro de la iglesia, cansados de nuestros problemas, de nuestras dificultades, pero vemos que Jesús también nos da el ejemplo de que el cansancio es parte de nuestra persona. Pero vemos que aquí la persona de la mujer de Samaria, vemos que ella en sí va acercándose al pozo, donde siempre acostumbraban a traer agua para poder beber. Y sobre todo vemos que Jesús estando ahí, pues ya le pregunta el agua a la mujer. Vemos que esta mujer, había mucha exclusión antes entre los judíos y sobre todo también con el pueblo de Samaria. Había mucha exclusión, no se llevaban. Pero vemos que aquí Jesús, sobre todo viendo la necesidad de que esta mujer en sí no despreciaba a los judíos, pues logra ver de que pues ella le decía que no se llevaban bien, que ella era de Samaria y Jesús era judío, que no podía preguntarle agua. Pero vemos que aquí Jesús, dándose cuenta muy bien de que en sí esta mujer no tenía especialmente a Dios dentro de su corazón, Él decide pues invitarle a beber del agua viva. El agua viva que muchas veces a nosotros nos hace falta en nuestra sociedad, donde solamente se experimenta la maldad, se experimenta el odio, el rencor. Pero sobre todo vemos que esta mujer de Samaria, sobre todo pues ya viendo la necesidad le entró la inquietud de cuando escuchó a Jesús que Él decía: ven que yo te voy a dar este agua viva y que no volverás a tener sed. Esta mujer se inquieta mucho con esta respuesta de Jesús. Vemos que en sí el corazón de ella va aprendiendo a tener confianza ante Jesús, ante la persona, ante el Hijo de Dios. Sobre todo vemos que aquí la mujer pues en sí pues le empieza a preguntar: Señor, pero si tú quién eres, o por qué me preguntas, o por qué conoces todo de mí. Porque aquí Jesús le empieza a decir todo su pasado de la mujer, de aquella mujer de Samaria, y entonces ella pues se queda muy inquietada, empieza a tener la plena confianza ante Jesús. Pero sobre todo vemos que aquí Jesús pues entablando un diálogo con la mujer, pues logra en sí pues atraer la atención del corazón, logra en sí atraer la atención del pensamiento. Vemos que también es muy necesario que la fuerza que nosotros debemos de tener como cristianos, la necesidad de poder anunciar el mensaje. Vemos que aquí esta mujer pues ya empieza a contarle todo su pasado, de por qué en sí ella pues no había aceptado a Cristo, en sí porque ella no se había acercado a Dios. Y también aquí en el Evangelio de San Juan nos presenta también algo muy importante. Vemos que aquí en el mismo diálogo entre la mujer y Jesús, pues ya empieza a decirles de que porque la adoración a Dios, ¿en dónde debía de hacerse? Si en el monte de donde Jacob estuvo, o tenía que irse a adorar realmente ante Jerusalén. Pero vemos que la salvación no solamente va a proceder de asistir a la iglesia, no solamente va a proceder de ir a adorar al Señor a la iglesia los días domingos, los días jueves en la hora santa. La salvación sobre todo va a proceder del Espíritu Santo.
Los cristianos que estamos llenos del Espíritu Santo sentimos la necesidad no solamente de ir a misa, de ir a la hora santa, sino también de convertir nuestras esperanzas, las esperanzas de los demás, llevándoles y dándoles vida a aquellos que se sienten en sí pues ya cansados de sus problemas, de sus dificultades. Jesús mismo se acerca en sí al corazón de esta mujer, sobre todo pues para atenderle en sí esta vida nueva, esta conversión que Él siempre va transmitiendo. Aquí vemos también otro ejemplo muy importante. Jesús nos menciona sobre un alimento que no es el alimento material, sino el alimento de Jesús. La misión de Jesús siempre fue evangelizar a los pueblos, evangelizar y darles vida, para que ellos en sí pudieran ir en el camino del Padre, en el camino de Dios, rumbo hacia la vida eterna. Vemos que aquí en este Evangelio nos dice Jesús de que el alimento que Él en sí puede llenarse no es de lo que nos alimentamos nosotros, sino más bien es de la voluntad de aquel que le envió. Nosotros sabemos muy bien que su Padre fue el que le envió, una misión muy grande para poder tanto trascender al odio, el rencor, la maldad, para que pudiera trascender. Vemos que este alimento debemos de tomarle parte también en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestro trabajo, hacer la voluntad de Dios. Creo que todos los cristianos que vamos haciendo siempre la voluntad de Dios, nos sentimos realizados, nunca vamos a sentirnos fracasados. Hoy en día muchos hermanos pues dicen, no, es que yo me siento fracasado, pues es que cometí esto o no pude realizar esto, pero sobre todo debemos de hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que hago yo? ¿Hago la voluntad del Padre o hago mi propia voluntad? ¿Hago sentir bien a mi prójimo o me hago sentir bien a mí mismo? Debemos de poder cuestionarnos en este Evangelio. Jesús sobre todo nos va invitando a que podamos aceptar este mensaje, aceptar siempre la voluntad de Dios. También aquí vemos que después de que aquella mujer escucha al Mesías, especialmente a Cristo, ella en sí va a su pueblo, regresa a su pueblo de Samaria a contarles todo. Entonces aquí podía entrar esta frase, que el que ha conocido a Dios no puede callar. Sobre todo nosotros debemos de sentirnos llamados, atraídos por Dios, pero no solamente a escuchar su palabra, no solamente para llenarme de su riqueza, sino que también es misión sobre todo de cada cristiano de ser un evangelizador, para evangelizar a los demás, sentir la necesidad, estar sedientos de la salvación de las demás almas que hoy están perdidos en los vicios del pecado, están perdidos sobre todo pues en todo donde nos llevan pues en caminos incorrectos, caminos donde solamente encontramos la muerte. Pero Jesús aquí vemos que después de que conversa con esta mujer, pues va y esta mujer le comenta a su pueblo y le dice de que pues ha conocido a una persona que conoce todo de su pasado. Solamente con la frase que la mujer les pudo asegurar a su pueblo, de me ha dicho todo lo que he hecho. Pues entonces podríamos ver, Jesús conoce todo nuestro pasado, sobre todo quiere darnos algo nuevo en nuestro futuro. Y vemos que aquí muchos de los habitantes del pueblo de Samaria creyeron en Jesús, porque lo que les había asegurado la mujer. Y vemos que el poder creer, el tener la plena confianza, la fe viva que cada cristiano debe de tener, nos lleva a la tendencia de dar un buen testimonio, tener una buena actitud y sobre todo tener un buen comportamiento, sea dentro y fuera de la iglesia. Debemos siempre de dar este testimonio, porque ya San Pablo nos lo diría también en una de sus cartas: aquel cristiano o aquel que ha conocido la palabra de Dios debe de convertirse en una persona nueva, una persona que sobre todo pues ya es especialmente de Cristo. Y aquí entraría también lo que es el de poder obtener la conversión. Vemos que Jesús siempre fue el objetivo, su objetivo de Él fue obtener la conversión de muchas personas, y también Él viene a nosotros, nos tiende esta esperanza de poder convertirnos y sobre todo pues ser personas felices, realizadas. Por eso, hermanos, pues la invitación en este tiempo de Cuaresma, este tercer domingo, pues Jesús, el Evangelio, pues nos invita a que podamos tener esa tendencia dentro de nosotros, convertirnos diariamente y
y sobre todo tener siempre la plena confianza ante Jesús. Él tiende siempre su mano para ayudarnos. Tendió la mano a esta mujer de Samaria. La mujer de Samaria va y anuncia, sobre todo les cuenta lo que le ha pasado, la vivencia, el diálogo que ella ha tenido entre Jesús y ella. Pues hermanos, esperando que el Señor siempre nos concede la gracia de poder alcanzar su misericordia y así también la misericordia de nuestras almas, porque vemos que muchas veces nos sentimos así pues ya convertidos, muchas veces ya nos sentimos así pues justos, pero no debemos de sentirnos así. Estamos muy equivocados al pensarnos justos. Debemos de irnos convirtiendo. Ya lo decía pues Santa Teresa de Calcuta, la conversión termina hasta el último suspiro. La conversión es diariamente. Hoy me convierto mis defectos ya en luz para mis hermanos, y sí ya convierto todo aquello que me aleja de Dios para poder acercarme más a Dios y al prójimo. Esperando que este domingo, pues en tiempo de Cuaresma, nosotros podamos siempre convertir nuestras almas, ofrecer todos la austeridad, el sacrificio que podamos realizar por nuestros hermanos que están dormidos y sobre todo necesitan de evangelizadores para poder despertarlos e introducirlos a un camino nuevo. Dando la invitación y que tengan feliz fin de semana y un buen inicio de semana.